en una transmisión más, en una clase más, una enseñanza bíblica desde casa. Y estamos con el tema de la fragmentación del alma. ¿Qué sucede con nuestra alma? ¿Por qué no tenemos la vida victoriosa? ¿Y por qué nos juega una broma o una mala pasada el alma? Y entonces, la clase pasada, eh, vamos a recordar que nos quedamos en unas preguntas muy importantes que tienen que ver con nuestra mente, tienen que ver con nuestro pensamiento, tienen que ver también con dar esa luz para poder hablar de la vida del alma y sobre todo la batalla que libramos en la mente. Porque entonces vamos a comenzar a entender la guerra espiritual. La guerra espiritual no es solamente una cuestión de dos fuerzas peleándose o dos reinos tratando de hacerse daño. No, 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 no. No tiene que ver ni con egos, ni con, bueno, de Dios, no tiene que ver con que Dios quiera solamente demostrar su poderío, porque Él no lo necesitaría hacer. Siendo Dios, no tiene rival, no hay enemigo que pueda ponérsele. Por lo tanto, la guerra espiritual no es solo una cuestión de dos fuerzas, porque no son iguales, el reino de Dios versus el reino de las tinieblas, sino dos sistemas, dos gobiernos que son manifestados en la tierra para conectar la tierra con el cielo, es decir, si es el reino de Dios, el tercer cielo, si es el reino de las tinieblas, el segundo cielo, entonces conectar la tierra con el diseño del cielo, sea de Dios o sea de las tinieblas. Y manipular y gobernar. En el caso de las tinieblas, manipular al hombre. En el caso del reino de Dios, gobernar, administrar, cuidar al hombre para que cumpla el propósito del Padre. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más de la guerra de la mente. Y gloria al Señor. Si tú estás viendo esta enseñanza, la puedes seguir aquí en el canal de YouTube para que podamos aprender, estés repasando constantemente, ¿sí? Y tengamos un crecimiento espiritual en cada uno, ¿verdad? En nuestra vida. Así es de que voy a compartir la pantalla. Denme una oportunidad. Voy a compartir ahora la pantalla. Gloria al Señor. Aquí está. Muy bien, pues ok, ok, disculpen que esto. Ahora sí, vamos a ver la presentación en esta noche. Muy bien. La batalla de la mente es lo que vamos a trabajar hoy ahora sí que en la continuación de lo que hemos venido hablando. Y bueno, pues vamos a comenzar con el pasaje bíblico, la base bíblica que vamos a tomar para poder basar la enseñanza. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, versículos 4 y 5. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca de Dios o conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y los enseñamos a las personas. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Gloria al Señor. Entonces, es bien importante que nosotros atendamos esto que está hablando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque precisamente Dios quiere, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tengamos victoria. Y a veces no entendemos que esta guerra espiritual es más allá de la materia, más allá de la cuestión física, ¿sí? No es una guerra espiritual, o perdón, no es una guerra que sea en ámbito natural, sino dice la escritura que nuestra guerra es espiritual. Por eso no usamos las armas eh, naturales, sino que peleamos con las armas espirituales.
Entonces, voy a ir al otro pasaje. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿Por qué estoy tomando estos dos pasajes? Bueno, porque Pablo está hablando específicamente de la mente. Está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, pero esas armas son poderosas para poder someter la mente. Entonces nos está abriendo un panorama que la guerra espiritual se da en la mente. Y el apóstol Pedro dice que somos extranjeros y residentes temporales en esta tierra. Por lo tanto, hay una advertencia para alejarnos de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Y es aquí donde radicaría el asunto, ¿sí? Es aquí donde radicaría, ¿sí? El meollo del problema. Entonces, ¿por qué? Porque el alma contiene la mente, contiene la voluntad, contiene las emociones. Entonces, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Pedro está diciendo que nos alejemos Pablo está diciendo que sometemos todo pensamiento. Pero el apóstol Pedro está diciendo que nos alejemos de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Esta batalla contra el alma, si yo sé que en el alma está la mente, la voluntad y las emociones, pues entonces la batalla también se va a dar en la mente. Es una de las áreas más importantes de la guerra espiritual. Entonces, ¿es mala la mente? ¿Se acuerdan de esas preguntas? ¿Es malo pensar? ¿La mente nace de nuevo? Todos los pensamientos que tengo son míos y Satanás conoce mis pensamientos, ¿sí? Entonces, eh, no, no, así que sí, no y no y sí. Pero bueno, vamos a ir contestando porque esa es la tarea, ¿sí? Es la tarea la que necesitamos, ¿sí? Ah, revisar. ¿Por qué? Porque, ay, Dios mío, no quiero regañar a nadie, porque no debo regañar a nadie públicamente, pero usted tenía que hacer su tarea. Entonces, para que usted lo repase, porque a mí me interesa que usted lo repase, ¿sí? Eh, entonces, vamos a revisar la tarea, ¿sí? Gloria a Dios por los que me mandaron su tarea, ¿ok? Si usted no mandó su tarea, Dios lo perdona. Así de sencillo. Muy bien, le amamos, le amamos. Vamos a responder la tarea. La mente nace de nuevo. Repito, la mente nace de nuevo. No, la mente no nace de nuevo. Obviamente vamos a encontrar posturas en esta cuestión, este tema, porque hay quien dice, bueno, es que espíritu alma o el espíritu alma están ligados, están unidos, entonces no podrían hacer solamente el espíritu y el alma no. ¿Por qué nosotros afirmamos que el alma no nace de nuevo? Bueno, porque Jesús cuando habla con Nicodemo está haciendo referencia al espíritu. El espíritu es renacido y el espíritu es la parte que se va a conectar, se va a comunicar con Dios. Es parte de la imagen, semejanza de Dios en el hombre, pero también es la esencia que nos permite conectarnos con Dios. El alma es, digamos, es en el ámbito inanimado, bueno, no inanimado, sino que no es material, no es algo material, no es algo físico, pero el alma, que digamos,
se mueve en el ámbito del espíritu, ¿no? No necesariamente es espíritu, no es parte del espíritu, por lo menos nosotros como que profesamos que el hombre es tripartito, entonces sabemos que espíritu, alma y cuerpo, tres partes, que se unen, que trabajan juntas, que es parte del diseño, pero que no son iguales. Entonces, el alma es el enlace entre el ámbito del espíritu, ¿sí? O sea, entre mi espíritu y mi cuerpo, es el decodificador, es lo que interpreta, lo que me permite a mi cuerpo experimentar cosas en el espíritu. ¿Cómo que cosas en el espíritu? Sí, adorar. Cuando yo adoro, entonces es lo que ordena mi cuerpo que tiene que postrarse, ordena mi cuerpo que tiene que sujetarse, que estar quieto, pero también le dice a mi espíritu que no quiere ahorcar a mi cuerpo, porque a veces mi cuerpo, el espíritu quiere orar y mi cuerpo quiere dormir porque está muy cansado. Entonces, es el enlace, el alma es el enlace. Entonces, no podemos decir que el alma nace de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla de una constante renovación. Ahora, si naciera de nuevo, entonces no podría renacer, digamos, y seguir estando en esclavitud, contrario al nacimiento, al nuevo nacimiento del espíritu. Si ustedes recuerdan, el espíritu renace y es un espíritu que estaba muerto, que no tenía acceso a las cosas de Dios, a la comunión con Dios, pero cuando renace, entonces tiene comunión con Dios, entonces ahora puede escuchar la voz de Dios, puede experimentar la presencia, ¿sí? Y el alma va a tener que ser transformada, renovada, pero no pueden hacer de nuevo porque entonces no tendría cautividad. O sea, si es nacido de Dios, no puede nacer con cautividad, no puede nacer con defectos. Entonces, vamos a encontrar que además en el alma vamos a alojar también parte de la iniquidad, las cautividades, eh, esas estructuras mentales que nos llevan a no tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Entonces, no podemos afirmar que el alma nace de nuevo, no nace de nuevo. Tiene que ser transformada, ese es nuestro trabajo, ahí es donde se va a producir con el trabajo del Espíritu Santo y la rendición de mi voluntad. O sea, si yo no me determino, aprende. Siempre le decimos, Dios cambia, me Dios renueva, me Dios ayuda, me Dios que ya no se enojó, Señor, no permitas que me enoje, no permitas, no, no, esa oración está mal. Dios no me va a detener, ¿sale? O sea, Dios no me va a bajar y me va a amarrar, no, no le pegues, no mientas, yo no quiero robar, no, 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 tú está en tu voluntad. Por eso el pasaje que leímos al principio, el apóstol Pedro escribe que os abstengamos, nos detengamos, nos controlemos, nos dominemos y evitemos las pasiones de este mundo que batallan contra el alma. Entonces, si tú alguna vez has orado, Señor, no permitas que me enoje, no permitas que me frustre, no permitas que te falle, mal oración. ¿Por qué? Porque yo soy el que decido. Entonces, yo dependo de tu gracia, Señor. Señor, tú sabes que yo soy débil, tú sabes que tengo una naturaleza humana, que puedo flaquear, pero me voy a fortalecer en ti. La Biblia dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, yo me fortalezco en él y dependo de su gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no me va a quitar. Entonces, el alma no nace de nuevo. Si tú pusiste a los que me mandaron eh, la tarea que me dijeron que el alma nace de nuevo, no, touch, diría el finado Chabelo, una espantosa X. Ajá. Entonces, la siguiente pregunta, ¿es malo pensar? ¿Será malo que yo piense? ¿Será malo que yo me ponga a pensar? Ok. No es malo pensar. Me decía alguien, es que sí es malo pensar porque yo nada más estoy pensando y luego me meto en cosas que no debiera. No, entonces, no es que sea malo pensar. Pensar va junto con pegado con la otra pregunta.
que es mala la mente. Entonces, no es malo pensar, ¿por qué? Porque fuimos diseñados seres intelectuales, es decir, con la capacidad de pensamiento, con la capacidad de usar nuestra mente. Entonces, no es malo pensar. Dentro de este diseño, sí, o sea, del diseño intelectual está el poder de pensar, entonces no es malo pensar. Que hay momentos donde yo tengo que cuidar, sobre todo en el ámbito de la fe. ¿Es malo pensar en el ámbito de la fe? No, no es malo pensar. Pero yo tengo que someter todo pensamiento en obediencia a Cristo, es decir, a la esencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi pensamiento no se va a comparar con el pensamiento de Dios. Entonces, Isaías 55 dice que sus pensamientos son más altos. Por lo tanto, mi fe va a estar basada primero en un acto del corazón, del creer, para que en ese creer va a producir confianza. Esa confianza del Espíritu Santo va a alumbrar los ojos de mi entendimiento y entonces voy a entender la palabra. Mi fe se va a fortalecer, a fortificar, va a permanecer y entonces contra viento y marea yo voy a actuar en consecuencia a lo que creo. Entonces, no es malo pensar, ¿sale? Después vamos a ahondar en eso. ¿Es mala la mente? No, por supuesto que no es mala. La mente es amoral. O sea, ¿qué significa? Que ni es buena ni es mala. Yo determino si la uso para el bien o si la uso para el mal. O sea, la mente, ¿quién tiene las llaves de la mente? Yo. ¿Quién es el portero de mi mente? Pues yo. Pero ¿cuál es mi criterio para filtrar la mente? Ah, eso es lo que vamos a ver. ¿Todos los pensamientos que tengo son míos? Esa es una muy buena pregunta. Y la cuestión es, ¿todos los pensamientos que tengo son míos? No, no todos los pensamientos que tengo son míos. Hay quien me dijo, sí, sí, son míos. No, no todos son míos. Acuérdense que dice Santiago que cuando viene la tentación, mi alma es tentada y aquí en mi mente yo lo estoy pensando, lo hago, no lo hago, no lo hago. Ay, 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 le voy a dar la orden que lo haga o le voy a dar la orden que no lo haga. ¿Por qué? Porque si se concibe, esa palabra es la clave, si se concibe, o sea, el pensamiento, hay un pensamiento que no es mío, que viene, pum, se conecta y da luz. Ah, entonces, no todos los pensamientos son míos, ¿sale? Algunos pensamientos son infiltrados o inspirados por una fuente distinta a mi cabeza. Lo escribí de esa manera. O sea, no todo lo que pasa por mi cabeza yo lo produje. Tengo que aprender a eso, o sea, distinguir eso. ¿Por qué? Porque habrá pensamientos que, ¡pum! Ah, no, este no es mío. Pues yo tengo que aprender a tomar las armas de la milicia. Entonces, no todos los pensamientos son míos. ¿Sale? Bueno, aquí me falta una pregunta. Satanás conoce mi mente, conoce mis pensamientos. Esta es una pregunta que la mayoría, yo se los dije, pueden verlo en el video, pero ya lo voy a subir, ya va a estar casi listo la edición. Eh, todos los pensamientos que tengo son míos, no, pero entonces Satanás conoce mis pensamientos, conoce mi mente, tiene acceso a mi mente. O sea, estoy haciendo, parece que es la misma pregunta, pónganme atención. Él conoce mis pensamientos. La palabra o la respuesta correcta y natural es no. ¿Por qué? Porque sabemos que Él no es omnisciente. Omnisciente significa que Él conoce todas las cosas. Pero vamos a ir un poquito más profundo, delicadamente, o sea, con mucho cuidado.
Pero Satanás puede tener acceso a mi mente. La respuesta es sí, puede tener acceso a mi mente. Entonces, ¿qué no es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque una cosa es que él no conozca lo que yo pienso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está velado a él. Él no conoce todas las cosas de manera natural, o sea, de acuerdo por su naturaleza, no puede tener acceso a todos los pensamientos, pero sí puede tener acceso a mi mente. ¿Eso qué significa? Que sí puede introducir pensamientos a mi mente. Pero pastor, yo soy hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre de Cristo, estoy sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué Satanás podría tener acceso a mi mente? Bueno, vamos a ver un ejemplo en la Escritura. Dice, ahora, no está hablando ese ejemplo de la mente, pero quiero que veas cómo Satanás puede tener acceso a cosas que aparentemente no podría tener acceso. Dice la Escritura que Dios plantó, o sea, un hombre, un dueño de un campo, plantó trigo. Y en la noche dice el relato que vino un enemigo y plantó cizaña. ¿Qué dijo cuando le dijeron los trabajadores, oye señor, vino un enemigo en la noche y plantó cizaña? La cortamos en ese caso por la enseñanza que se está refiriendo al pueblo de Dios, que se está refiriendo a la enseñanza, a otra cosa que nada tiene que ver con la mente. Pues en ese caso dijo, no, no la puedes cortar. Pero la pregunta es, ¿de quién era el campo? Del dueño. Y dice ahí, el campo era la tierra. Ok, la tierra. Entonces, vamos a remontarnos al Génesis, al Edén. ¿De quién era el Edén? De Dios. ¿Por qué Satanás se coló al Edén? ¿Por qué? O sea, si era de Dios, que lo era, si Dios gobernaba, que lo era, que gobernaba, ¿por qué se coló? Entonces, qué quiero decir con esto? Que hay un ámbito que aunque es de Dios, porque en el caso del Edén, ¿por qué se pudo colar? Ah, porque ahí opera un ámbito humano. O sea, cuando él se quiso colar al cielo, a conquistar el cielo, lo tronaron. ¿Por qué? Porque el único que manda en el cielo es Dios. Pero ¿por qué él puede tener acceso a algo que es de Dios, pero que él, o sea, él tiene acceso? Porque se conjunta un ámbito humano. Entonces, en el ámbito humano, Satanás puede tener acceso por la debilidad humana, en el caso de nosotros, por la caída, por la iniquidad de nuestros padres, por la concupiscencia. No es algo meramente divino, exclusivo de Dios, no. Nosotros traemos un trasfondo del pecado, entonces, ¿Satanás puede tener acceso a mi mente? Sí. ¿Qué significa tener acceso? Que puede infiltrar sus pensamientos, que puede mandar mensajes a través de la mente, a través de los sueños, a través de los sonidos, las canciones, la música, el arte, la cultura, la literatura, la filosofía. Ah, ok. Entonces Satanás sí tiene acceso a mi mente. Y la cuestión es que Satanás va a tener acceso también a todo lo que es tinieblas, ¿vale? Todo lo que es tinieblas conecta a Satanás. O sea, haz de cuenta que es una conexión eh, inmediata, porque eso le da comunión. Si en la mente hay escondrijos donde hay tinieblas, Satanás estará conectada a esa parte de la mente y tendrá acceso a esa parte de la mente.
Entonces ahí habrá pensamientos oscuros, pensamientos de pecado que están conectados con Satanás. Entonces sí, Satanás puede tener acceso a mi mente. Si yo produzco un pensamiento, Satanás lo conoce, no, pero podrá tener acceso a mi mente y podrá un día descubrir mis pensamientos, sí. ¿Cómo lo hace? Número uno, porque hay tinieblas. Dos, o sea, las tinieblas conectan las tinieblas. Dos, ¿por qué? Porque yo lo hablo. Abro la bodega, abro la bóveda, ¿no? Y Satanás tiene acceso cuando yo hablo. Por eso Satanás siempre lo que busca es que tú hables. Satanás como que sospecha porque conoce la debilidad. Entonces, sospecho que anda desanimado. Vamos a meter más desánimo, vamos a meter desaliento, vamos a meter incredulidad, vamos a meter esto. ¿Qué sucede? Que entonces empieza ahí a buscar conectarse. Y por ahí se conecta con un pensamiento que hay en ti, ¡pac! Pero que ese pensamiento tiene tinieblas. Entonces, ¿tú qué haces? Te mete un pensamiento, tú estás desanimado, te estás desanimando porque estás en una prueba, una lucha, etcétera. Y de repente viene un pensamiento de Dios no te está escuchando, no te va a escuchar. Y tú hablaste, es decir, pensaste en voz alta. Y entonces, sí, cierto, Dios no me va a escuchar. Por eso estoy desanimado. ¿Qué hizo Satanás? Ah, ya sé qué estás pensando. O sea, se conectó a las tinieblas y las tinieblas provocaron, o sea, como tú no pusiste un filtro, no pusiste la guardia, entonces después tú reaccionaste con una contestación a una pregunta directa de él, a una influencia, una manipulación. Entonces, cuando dijiste, sí, cierto, pum. Y hay veces que sin que tú te des cuenta, le abres tu corazón a Satanás a través de lo que hablas. Y te voy a decir algo, ¿eh? No solamente cuando te quejas, sino cuando oras. Cuando oras. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Satanás conoce ese principio, claro que lo conoce. Por eso, ¿qué busca? Cuando él no puede saber qué estás pensando, quiere que hables. Entonces él va a buscar que tú hables, porque si sabe que si tú hablas, va a conocer lo que estás pensando. Entonces, ¿cuándo se va a dar cuenta? No solo cuando te quejas, cuando oras. Porque si tu oración está desde tu necesidad, desde tu derrota, desde tu desierto, desde tu pelea, desde tu humanidad, entonces Satanás va a, sí, fíjate, o sea, va a tener acceso porque, no hay una oración de poder que lo esté confrontando. Dice, resistir al diablo, hazle la guerra. No, esa oración lo está alabando, lo está conectando, ¡pum! Y le estás diciendo amén a él. Fíjate, qué tremendo, porque cuando tú declaras algo desde tu dolor, desde tu desánimo, desde tu derrota, le estás diciendo amén a sus decretos. Entonces, cuando viene un pensamiento que es un decreto del diablo, y tú dices, sí, cierto, no, pues ni Dios me va a contestar, ni Dios me quiere, Señor, ya te olvidaste, le estás diciendo amén al enemigo. Lo estás haciendo una realidad. Entonces, cuidado cómo oras o cómo oramos. Y esto hoy el Señor me lo mostraba. Yo estaba orando a mediodía, preguntando unas cosas al Señor, y yo iba caminando en la calle. Y aproveché y dije, voy a platicar con Dios rápido para preguntarle dos, tres cosas. Y yo le decía, Señor, tú ya me contestaste, yo creo que tú ya me contestaste, ya dimos la acción de gracias de fe. Además de que Dios me había mostrado que ya Dios me había contestado, que todavía no se materializa. Entonces, por ese detalle yo le decía, Señor, y como que queríamos, o sea, como que volvía a repetir o a meter la solicitud. Y oí claramente la voz del Señor que me decía, el problema es que tú sigues orando, o sea, desde tu necesidad, por eso no lo estás viendo. O sea, tu oración
está mal enfocada. Tú tienes que orar desde la posición de ya me contestó, que esa es otra cosa que luego un día voy a enseñar. Entonces, puede tener acceso a la mente, puede conectarse con mis pensamientos de tinieblas. Yo voy a hablar y voy a decir, sí, es cierto, voy a llorar en su hombro. Qué tremendo que a veces, y qué bueno que yo no sé quién va a ver el video, pero fíjate qué tremendo que a veces el diablo te pone su hombro para que llores amargamente. Qué terrible. Entonces, bueno, esa es la tarea, ¿sí? Esa es la tarea ya para que la escribas por lo menos, ¿sale? Muy bien. Ahora, la batalla de la mente, la batalla de la mente. ¿Cómo se da la batalla de la mente? Bueno, la batalla de la mente, tenemos que entender ciertos principios. Número uno, la guerra espiritual. El alma es la disputa entre los dos reinos. Acuérdate, la guerra espiritual es la disputa, es el centro de la batalla, es el botín, es el meollo del asunto. Porque cuando se establece el reino de Dios, se establece para salvar a las almas, para rescatar a las almas, para redimir a las almas y para meter esas almas al diseño original. ¿Sale? Jesús dijo en Lucas 19:10, dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El diseño. ¿Qué se perdió? La humanidad. ¿Qué se perdió? Que las almas vivieran en el diseño correcto. Entonces, mi alma, tu alma, es el centro de batalla por mi salvación. ¿Qué se pelea en la guerra espiritual? La salvación de las almas. Tú estás en guerra, sí, aunque tú no reprendas, aunque tú no creas en la guerra espiritual, tú estás en guerra por la salvación de tu alma. A veces hemos desenfocado el diseño de la guerra espiritual y nos enfocamos mucho en, no, yo quiero reprender a los principados, y yo quiero conquistar los territorios, y yo quiero decirle a las potestades, sí, 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 sí. Pero la guerra espiritual comienza en mí. Primero conquisto mi vida, espíritu, alma y cuerpo. Lo someto. Es el nivel más básico de guerra porque tengo que asegurar que yo como casa no estoy dividido, que yo como persona estoy viviendo y experimentando la salvación en Cristo Jesús. O sea, la salvación no solamente es, ah, ya pedí perdón y me voy a ir al cielo. No, la salvación es que yo voy a pedir perdón, voy a arrepentirme, cambiar y voy a experimentar los beneficios que se llaman herencia, la Biblia le llama herencia, que el sacrificio de Cristo me dio. Entonces, ese es el diseño. No es solo irte al cielo, el problema es que el Evangelio de la Salvación se centra en que ya pediste perdón, entonces espérate porque te vas a ir al cielo, vive como quieras, pero te vas a ir al cielo. No es cierto. Te voy a transformar, te voy a renovar, te voy a restaurar para que funciones conforme al diseño. Si no funcionas conforme al diseño, cuidado. La mente está, ahora, ya vi que el diseño está en el alma, el problema está en el alma. La mente está en mi alma. Por lo tanto, mi mente debe ser conquistada para someterla al reino de Dios. Es decir, debe ser sometida en obediencia, que fue lo que leímos al principio. Entonces, yo tengo que conquistar mi mente. ¿En qué ámbito, pastor? En los tres, espíritu, alma y cuerpo. ¿Te acuerdas que la primera sesión, esta es la tercera, vimos que en el mismo ámbito, o no sé si fue la pasada, discúlpame, no fue la pasada, porque hablamos que el ámbito de la mente en lo físico es el cerebro, en el alma es la mente y en el espíritu es el entendimiento espiritual. Entonces, en lo físico, yo tengo que aprender a lo que recibe las estimulaciones multisensoriales que recibo. ¿Qué es eso, pastor? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tengo que someter en los tres ámbitos en obediencia a Cristo. Entonces, yo tengo que saber que el alma es como un caballo bronco, es indomable y este debe ser sometido a la obediencia de Jesucristo.
El alma tiene la habilidad de crear mi mundo, ¿sale? Interior. Entonces, fíjate, el alma le cuesta trabajo someterse, mi mente le cuesta trabajo someterse porque está piense y piense y piense, y porque vengo del mundo está acostumbrada a pensar de una manera diferente. Entonces, el problema, el asunto, lo que me tengo que enfocar es que el alma tiene la habilidad de crear mi mundo interior, o sea, mi mundo interior yo lo creo. Mi mente crea mi mundo interior. Entonces, ¿por qué puedo crear mi mundo interior, pastor? Ah, porque fui creado a imagen y semejanza de Dios y Dios es creador. Entonces, ¿qué heredo mi mente de esa característica divina? La creatividad. La creatividad es lo que deriva de la creación o sí, de ser creador, de la capacidad de crear. Entonces, Dios crea. La palabra crear significa hacer algo de la nada. Yo no puedo hacer algo de la nada porque ya está hecho todo. Entonces, ¿yo qué hago? Modifico lo creado. Al modificar lo creado, ¿qué estoy haciendo? Manifestando creatividad, ¿sale? Entonces, la creatividad es la capacidad de yo recrear mi mundo. ¿Qué mundo? Mi mundo interior, ¿sale? Bueno, si hubiera preguntas, al final me las dicen. La mente humana determina con sus pensamientos la realidad que vive y vivirá el alma. Entonces, mi mente determina con los pensamientos la realidad que vive mi alma. ¿Sí? O sea, tal es su pensamiento, tal es él. Mi alma está triste. ¿Por qué? Porque mi mente está determinando la realidad de tristeza. Porque estoy dando cabida y alimentándome de pensamientos de tristeza. Ahora, hay momentos donde pues voy a estar triste. ¿Por qué? Porque tuve una pérdida, un luto, se murió un familiar, un amigo, porque alguien importante salió de mi vida. O sea, hay tristeza, sí, es normal, es parte de la vida. Eclesiastés 3 dice tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces, pero yo tengo que tener dominio sobre todo. Entonces, mi mente es tan importante que es la que determina con los pensamientos la realidad que vive y vivirá mi alma. O sea, hay gente que dice, es que yo no puedo controlar el por qué me siento triste. Cuidado, ahí, foco rojo, foco rojo, foco rojo. Sí lo puedo controlar. Porque si no lo puedo controlar, significa que o no he ejercido el dominio propio porque desconozco ese diseño, o ya un espíritu inmundo tomó por mi permisibilidad, tomó autoridad en un área de mi vida. Entonces, cuidado. La mente al no poder nacer de nuevo, ¿sí? Trae la mente o el sistema de pensamiento caído del mundo. O sea, mi mente no nació de nuevo. A ver, vamos a ver, los que ya nacieron de nuevo, están en la presencia de Dios, ya tienen al Espíritu Santo, experimentan la comunión, Dios les habla, empieza a fluir la vida del Espíritu, y de repente estás orando, estás adorando, dice Señor, estás ayunando, y ¡pum! Tu mente dice algo que es malo, ¿no? Por ejemplo, tómate una chela y tú, ay no, Señor, yo no quería pensar eso, Señor, ¿por qué mi mente? Porque tu mente tiene que ser cambiada. O tu mente está acostumbrada a quejarse, a ser eh, autoconmiserarse, autocompadecerse, estás orando mal. Entonces, ¿por qué? Porque la mente no, el alma no es transformada, el alma se renueva, ese es nuestro trabajo. Entonces, traigo un sistema caído. Te hacen algo en la iglesia que no pasa en la iglesia. Te hacen algo y ¿qué te dan ganas? Pues le voy a contestar y le voy a decir y yo no me dejo porque, y ahí el alma echa mano de argucias, ¿no? Dirían los abogados, argucias leguleyas, ¿no? Significa como que mañas legales.
¿no? Entonces, no, yo no me voy a dejar porque además dice la Biblia, ¿no? Dice la Biblia que manso pero no menso, y dice la Biblia que son dos veces nada más que te dejas porque es una mejilla y otra mejilla, ¿no? Entonces, es el pensamiento caído. Mi mente crea mi realidad interna. Mi mente tiene mi microcosmos, mi pequeño universo, ¿sí? ¿Qué se albergan aquí? Las ideas, los pensamientos, la memoria, mis anhelos, mis sueños, las fantasías. Aquí estoy construyendo mi propia realidad, ¿no? Acá afuera está el universo que yo pertenezco a ese gran macro universo, macrocosmos. Pero aquí yo tengo ese control, esa autoridad. Entonces, yo aquí determino lo que estoy construyendo, yo. Pastor, es que yo no sabía. Entonces, ¿quién está construyendo lo que piensas? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Por qué? Porque si yo dejo que el enemigo venga a defecar mi mente, voy a estar lleno de qué? Cuidado. Entonces, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que defequen en mi cabeza, que hagan nido en mi cabeza. Entonces, el problema es que no tomamos dominio propio porque no hemos sido responsables. Entonces el enemigo filtra, porque estoy viendo cosas que no debo, porque me estoy llenando de cosas que no son edificantes, porque me estoy juntando con personas que no tienen que ver con el diseño, que no me van a edificar. Tengo que aprender también a seleccionar, cortar, porque me están llenando de lo que hay en su mente con sus palabras. ¿Sí? Entonces, yo tengo que aprender a gobernar mi mente. Si yo no gobierno mis pensamientos, no gobierno qué entra a mi mente, entonces voy a tener sueños donde no van, o sea, sueños que no solo son raros, sino que el enemigo es el que mete lo que quiera, porque como no hay filtro y crea una realidad, no sé si han visto esos videos de WhatsApp, ¿no? Donde, y solo por mencionar para el ejemplo, donde la esposa está enojada con el esposo y se despierta y dice, ¿por qué estás enojada? O sea, estábamos dormidos, ¿qué te pasó? Y le dice el esposo, es que en mi mente, en mi sueño me engañaste. Y entonces dice, pues fue un sueño, o sea, nada que ver. No, es que en mi mente pasó. Y como sí pasó y como dijo Talía, como yo sí lo vi, sí me acuerdo, entonces sí pasó, es una realidad, porque en su mente es una realidad, obvio. Ahora le agregamos que esa mujer es cristiana, a mí se me hace. Pero, pero no es una persona que realmente ore o que realmente se guarde, sino que en su mente hay muchas cosas, hay desconfianza, miedo, hay pecado, o sea, está llena de muchas cosas. Ah, ¿fue una revelación de Dios? No, no fue una revelación de Dios. Que es lo mismo que pasa cuando me dan una palabra, o sea, o tengo un sueño, o tengo una experiencia profética, que yo tengo que cuidar mi mente, porque la mente contamina la experiencia profética, la revelación profética. Pues imagínate, una cosa es lo que Dios dijo, otra cosa es lo que yo escuché que Dios dijo, porque en el anhelo de mi corazón está el querer escuchar algo. Entonces, luego no es lo mismo. No es lo mismo cuando, o sea, que yo escuché que me profetizaron. No, no te profetizaron. O sea, eso no, te dijeron otra cosa. Entonces, eh, yo tengo que saber qué hay en mi mente. ¿Por qué? Porque es un cosmos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Mi mente determina, aprende, mi mente determina. Lo que hay aquí determina. Fíjate que esto que está aquí, que muchos se burlan y dicen, ay, es que esto se lo copiaron a la psicología, se lo copiaron a la metafísica y se lo copiaron a la nueva era. No, 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 al contrario, o sea, esta verdad es bíblica, esta verdad es de Dios. ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Quién sabía esto primero? Dios. ¿Quién lo manifestó primero? Dios. Pero el enemigo, ¿qué hizo? Lo aprendió y lo puso en práctica. Entonces la gente que practica la nueva era, el yoga, la meditación y los decretos de la nueva era y el feng shui y todo eso, eh, muchos dicen, ay, es que los cristianos ahora se lo copiaron. No, es que estaba en la Biblia. Pero los cristianos no habían entendido por qué, porque solamente se enfocaron, ya pedí perdón, me voy a ir al cielo y punto. Dejamos esas verdades en el tintero, ahí en el archivo de la palabra. ¿Por qué? Porque nos conviene más pensar y vivir solamente creyendo que me voy a ir al cielo sin hacer nada más. O sea, ya me perdonaron, me voy al cielo. Porque eso no me hace responsable. Entonces, a mí no me hace responsable de qué como, de qué estoy siendo formado, qué estoy aprendiendo. Pablo le dice a Timoteo, fíjate, persiste tú en lo que has aprendido sabiendo de quién has aprendido. O sea, persiste, tú trabaja, permanece, porque sabes quién te está enseñando, pero a muchos cristianos no le gusta ser responsable, entonces se come todo. Dice, sabiendo de quién has aprendido, tú tienes que saber quién te puede dar un consejo, digamos, en el ámbito espiritual. ¿Quién te puede mentorear? ¿Quién te puede disipular? ¿Quién te puede ministrar? ¿A quién le puedes preguntar algo? Y a quién no. O sea, ¿de quién yo puedo recibir una enseñanza, aunque sea un gran siervo de Dios, aunque sea un ministro recto delante de Dios? Hay cosas, tú tienes que filtrar. ¿Qué dijo Pablo? Filtra, filtra, filtra. Todo lo filtra. ¿Por qué? Porque tomo lo bueno, desecho lo malo. Por malo no solamente estamos hablando de cosas de pecado, de herejías, de cosas malas, no. Lo que para mí no es. Por ejemplo, si yo fuera un físico culturista, voy a poder tener la misma preparación que una persona que practica el fitness. Y tú dices, ¿qué es eso, pastor? Son dos ámbitos de la condición física o condicionamiento físico que tienen fines diferentes. Aunque los dos hacen ejercicio, lo hacen de manera diferente porque su fin o su objetivo es diferente. Tanto la alimentación como los ejercicios, como el entrenamiento, nada que ver, son opuestos. Entonces, yo tengo que saber qué recibo y qué no recibo. O sea, hay ministros, maestros, pastores, buenísimos, profetas, apóstoles, buenísimos, son siervos de Dios. Pero yo tengo que saber, ¿eso va para mí? A mí, por el propósito que Dios me dio, por el diseño de propósito, por mi asignación, ¿va conmigo? Otro ejemplo, por si el que di no quedó muy claro. Si yo estoy estudiando matemáticas, voy a tener, me va a servir mucho, demasiado, por ejemplo, estudiar la historia del arte. Pues, aunque en algún momento vamos a ver que dentro de la manifestación artística de las culturas va a haber la expresión matemática, ¿no? O aritmética por la cosmovisión del universo, del mundo en esa cultura. Pues no. ¿Por qué? Porque para el matemático tiene que aprender las leyes, los principios, las reglas matemáticas. Y ahí no hay cambio, o sea, te las aprendes de memoria y punto.
En cambio, el que estudia historia del arte, ay, es que ese arte sí me gusta, este no, este me llena, este no me llena. En las matemáticas, te guste o no te guste el teorema de Pitágoras, es igual, punto. El álgebra es igual. Entonces, yo tengo que saber filtrar. ¿Por qué? Porque a veces yo me voy a comer todo. Ay, es que me pasaron este video, yo vi en internet esto, yo sigo a fulano, yo sigo a fulano. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero aprende a filtrar, porque te vas a dar cuenta, cuando tú te enfocas en tu formación, o sea, eres responsable de ti, te vas a dar cuenta y dices, híjole, esto está contradiciendo. Y el problema es que como no discernimos, como no tenemos esa responsabilidad, luego vamos en contra de lo que hemos aprendido, en contra de mi diseño, y no nos damos cuenta que, pum, nos puede meter gol. ¿Por qué? Porque va a fracturar mi fe. Aunque es palabra de Dios, pues sí, pero hay gente que no puede, o sea, que no se va a mover en el mismo ámbito porque no tiene ese diseño, esa revelación, se mueve en otro ámbito y entonces va a traer confusión. Esa es la cosa. Entonces, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. La mente se estructura a través de los pensamientos. Estos a su vez, ¿sí? Eh, en conjunto construyen lo que es nuestro sistema de creencias. O sea, ¿qué estoy diciendo? La mente se va a estructurar a través de pensamientos que se van a representar interiormente por imágenes. Estos, estos pensamientos se van a estructurar como un rompecabezas que van a formar el sistema de creencias. Lo podemos llamar idiosincrasia, lo podemos llamar ideología, aunque esa palabra le voy a poner un asterisco ahora, pero es mi sistema de pensamiento, es mi idiosincrasia, ¿sí? Es mi cosmovisión. Entonces, ese sistema de creencias es la manera en la cual yo pienso, pero además es la manera en la cual entiendo la realidad. Es la manera en la cual yo entiendo mi mundo, entiendo mi realidad y cómo yo cómo yo embono en esa realidad. Por ejemplo, dentro de nuestro sistema de pensamiento, la familia. Creemos en la familia nuclear, creemos en la familia, en el matrimonio, hombre-mujer. Creemos que los hijos son producto de esa relación y creemos que es una institución social, pero además es una institución que va a permitir que la sociedad tenga estructura, fundamento, que las generaciones tengan identidad, que se pueda repetir, digamos, el diseño cultural, en este caso de acuerdo a nuestra fe, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es mi sistema de creencias, porque yo así concibo la realidad. Fuera de esa realidad, yo voy a respetar, ¿por qué? Porque otros van a pensar diferente. ¿Sí? Pero no voy a tener acuerdo, o sea, ese respeto es yo no voy a agredir a nadie, pero también voy a exigir que no se me agreda por mi manera de pensar, porque no estoy agrediendo a nadie por creer en el matrimonio, por creer en los principios morales, o sea, esa es el sistema de creencias, ¿vale? En otro ejemplo, yo creo en la guerra espiritual, yo creo en el diseño apostólico, creo en el diseño profético. Mi sistema de creencias entonces es establecido con base en esos eh, pilares bíblicos o de la revelación de la palabra respecto a eso. Entonces yo entiendo que la iglesia es apostólica y profética, por lo tanto entiendo que hay un diseño de gobierno, hay un diseño de revelación, que hay un procesamiento de hijos, no solo de ovejas, sino que Dios quiere hijos, que entonces cada hijo tiene una misión, una asignación que tiene que descubrir, que la iglesia tiene que formarlos, no solo alimentarlos y ahí manipularlos y jugarles con el alma, con las emociones, con la mente. ¿Por qué? Porque eso le gusta mucho a la gente, que se juegue con su alma, que los mimen, que mira, ay, pobrecito, no puedes dejar el pecado. Bueno, pues ya ni modo, vamos a estar orando constantemente y sacándote el mismo demonio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tú no vas a poder, entonces, bueno, vamos a apapachar tu alma. Es una cuestión muy almática, muy repetitiva, muy rutinaria, que además tiene que estar buscando cómo motivar y motivar y motivar y motivar y vamos a hacer.
esta actividad y luego esta actividad, y entonces siempre es el alma, el alma, el alma, el alma. Es un sistema diferente, o sea, es respetable. Hay gente que se salva, gloria a Dios. Es un nivel de revelación, es un ámbito diferente de la gloria de Dios, de la gloria del Evangelio mismo. ¿Me explico? Pero entonces yo tengo que saber qué es lo que yo creo, ¿por qué? Porque entonces yo sé, si yo sé lo que creo, sé qué esperar del ministerio, la iglesia donde yo me congrego. Ah, o sea, si yo sé cuál es mi diseño, pues las águilas se juntan con águilas, punto. Hay más aves, la Biblia habla de aves, pero yo tengo que saber cuál es mi diseño. ¿Por qué? Porque de acuerdo al género, es la semilla, es su género. O sea, ok, yo tengo que compaginar en la parte de cuerpo. Soy mano, hago funciones de mano. Pero es que a mí me gusta la cabeza, a mí me gusta el pie, a mí me gusta el ombligo. No, soy mano. Pero tengo que ubicarme. Por eso mucha gente no se termina de ubicar y no termina de ser victorioso. Tengo que ser responsable de eso. El sistema de creencias entonces determina cómo pienso y cómo consigo el mundo. ¿Cómo supero el pasado? Fíjense, ¿cómo supero el pasado? O sea, ¿cómo superé el mundo? ¿Cómo superé el pasado? ¿Cómo vivo el presente y cómo determino mi futuro? Sí, gloria a Dios. Alguien prendió su micro. Ya lo apagamos. Ok. Entonces, ¿cómo vivo el presente? Aquí. Yo decido lloriquear y llorar y lastimarme y latigarme y ay, o decido pelear y decido llenarme de la palabra, decido pedir ayuda, decido cambiar, decido, o sea, todo está aquí. Pero la Biblia dice, pastor, que no somos nosotros. No, no soy yo, pero tengo a Cristo. Y la Biblia me dice que yo puedo acceder a la mente de Cristo. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Yo. Por eso digo que yo decido. Porque aunque Dios me va a ayudar, aunque es el poder de Dios, si yo no decido, yo no hago nada, ya te dije. Entonces, eh, mi mente, fíjate, es todo un universo que va a crear mi mundo interior y por lo tanto mi imagen propia. Yo tengo una imagen propia de mí, tú tienes una imagen propia de ti. Llámala autoestima, llámala autopercepción. Es lo que tú has construido de ti mismo, de tu personalidad, con base en tu pasado, en tu presente y en el futuro que quieres. Ajá. Entonces, de tu pecado, o sea, del pecado pasado, esa influencia que si ya superaste o no. Estas dos áreas o estas dos características van a construir mi realidad, mi realidad. ¿Por qué? Porque yo te puedo estar enseñando y predicando, eres más que vencedor, todo lo puedes en Cristo, pero en tu mundo interior y en tu imagen propia, tu realidad, soy un fracasado, soy un perdedor, soy un bueno para nada. Eso está aquí. Entonces, tú puedes estar escuchando cosas y es que no es cierto lo que dijo el pastor, es que no es cierto lo que me profetizaron, es que no es cierto esto. No, es que no es que sea cierto, es que eso no ha logrado penetrar aquí y tú no lo has establecido como un castillo. Tú no has sacado cosas de aquí para meter cosas nuevas. Entonces, es tu realidad. Lo que tú piensas es real para ti. Es una realidad que vive tu alma. Tu alma, entonces, tu mente va a tener la manera de comprender el mundo. O sea, hay gente que puede ver que todo se va a destruir, o sea, nos vamos a morir. Su manera de comprender el mundo es así. Cambio quien dice, no, es que no, de esto Dios va a moverse, o sea, pero ¿por qué siempre sacas a Dios? ¿Por qué siempre sacas la palabra? Porque esa es mi manera, mi filtro para comprender el mundo. Recibo influencia del exterior. O sea, el exterior está bombardeando mi mente, bombardeando mi mente, bombardeando mi mente. A través de los cinco sentidos. Conecta mi interior con el exterior. O sea, mi mente es el enlace entre lo de adentro y lo de afuera.
Así va fluyendo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Cómo sucede esto, Paz? Bueno, ¿te acuerdas que de los cinco sentidos, por eso es tan importante lo que ves, lo que palpas, lo que tocas, lo que degustas? Pastor, pero entonces es malo comer. No, no es malo comer, ni es malo ver, ni es malo oler. Ay, adelante. Ni es malo palpar, ni es malo oír. No, pero es lo que yo determino así. Porque esto manda información constante, 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 constante. Totalmente constante. O sea, recibo información y estímulo de todo lo que vivo diariamente. Todos los momentos, en todo momento. ¿Sí? Por sonidos, por todo, 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 todo. Mi mente no descansa, trabaja continuamente, que trabaja continuamente. Y además, si yo no tengo dominio y autoridad sobre mi mente aún en mi sueño va a estar trabajando. Y por eso muchos dicen, es que yo duermo, sea mucho o poco y no descanso, porque tu mente no descansa, estás piensa y piensa y piensa y piensa. ¿Dónde voy a ser más atacado constantemente? ¿Dónde? ¿Dónde? Es en la mente. ¿Por qué? Porque si el diablo sabe, o sea, el diablo sabe que aquí se construye la realidad, aquí, que aquí se determina tu autoestima, que aquí se determina tu sistema de creencias. Ah, entonces es en la mente. Todo es información. Estoy pensando qué voy a pagar, estoy pensando a dónde voy a ir, qué pendientes del trabajo, problemas, luchas, tentaciones, todo estoy aquí, estoy constantemente, constantemente, constantemente. Pastor, pero ¿cómo voy a poder controlar todo? Sí, sí se puede. ¿Qué falta? Luz. ¿Cómo que luz? Sí, falta orden. Como no ponemos orden aquí, el diablo así deshace. ¿Porque tiene poder? No, porque aquí está todo desordenado. Si está aquí desordenado, él puede mandar aquí un huracán y ¡fum! Se perdió, se cayó todo. Entonces, quiero decirte algo. Cuando tú veas desorden, el desorden genera tinieblas. Por ejemplo, desorden en nuestra casa, desorden en nuestro closet, desorden en mi... Hay que, incluso para tomar notas, ¿no? Desorden. ¿Por qué? ¿Qué está reflejando? No estoy diciendo que estás loco, no vayas, ay, el pastor dijo que estoy con un desorden mental. No, 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 no. No dije que estabas loco. Pero si yo no soy capaz de poner orden aquí, yo no voy a ser capaz de poner orden afuera. Entonces, un pensamiento puede gobernarme y dominarme todo el tiempo y de ahí ese va a ser mi filtro. Ese va a ser mi motor. Eso va a ser lo que me va a tirar, me va a levantar. Qué tremendo. Entonces, no, yo tengo que dominar y poner orden. Bregamos con cerca de 70,000 pensamientos por día. 70,000 pensamientos por día. De los cuales no todos son de nosotros. El enemigo constantemente quiere imponer su manera de pensar y sus pensamientos manifiestan la voluntad de su corazón. Por eso es tan importante que disciernan. No todo lo que viene aquí es mío. Lo que discernir que es mío y que no, porque a veces como pensamos igual, ese es el problema. ¿Qué manifiesta el pensamiento del diablo? La voluntad de su corazón. Debo aprender a lidiar y discernir en mi mente o con mi mente mis pensamientos y los pensamientos ajenos. Oye, yo no tenía pensamientos de derrota, de desánimo. ¿Por qué? Ah, pues porque hablé con la comadre, hablé con el compadre, hablé con el hombre, la hermana o el hermano más incrédulo de la iglesia y ¡pum! Me vine para abajo. Ay, tengo que discernir y decir, eso no, debo aprender. Ay, eso ya lo dije. Los demonios constantemente atacarán mi mente, constante. Bomba, pum, 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 pum. Y más si yo no sé meter las manos, pues más.
Ahora quiero que aprendas que hay demonios que trabajan, operan en la mente y no necesariamente en el cuerpo. ¿Cómo operan los demonios? Acuérdate, hay 4 niveles. Primero es la depresión, abajo. El problema de la depresión es que yo bajo la guardia, bajo las defensas. Entonces empieza a meter cualquier cosa. Fum, fum, fum. Segundo nivel, la opresión. La opresión. Pum. La depresión y la opresión están desde afuera. La obsesión ya entró, ya logró conectar. Y la última, que es digamos, el nivel más extremo, es la posesión. Es decir, cuando ya tiene total dominio y control, ya no es mi mente, ya es la mente de alguien más. Pues aquí ya podríamos hablar de problemas mentales realmente, como la esquizofrenia, como otros problemas, la personalidad múltiple, ¿sale? Entonces, sí, yo tengo que diferenciar esto, ¿sale? Yo tengo que diferenciarlo, porque si yo no lo diferencio, entonces voy a tener problemas. ¿Y cuál es el asunto? Que yo no gobierno mi mente. ¿Te acuerdas que el profeta dijo eh, ¿cómo se llama? Del, de la Margarita, el ejemplo de la Margarita, ¿me quiere o no me quiere? Voy a darlo de esta manera. ¿Por qué creo que la gente está en contra mía? ¿Realmente está en contra mía? A veces no, pero aquí, ejemplo, es que me está viendo mal, me está viendo feo. Ok, y la pregunta es, ¿si tú estás guapo o cómo quieres que te vea? Ese es un chiste, por si no se entiende. Pero a ver, es que, ¿por qué me ven mal? Ah, ¿ya te viste tú la cara? O sea, ¿ya viste tu cara? Porque a mí nadie me saluda, ¿ya viste tu cara? Te dicen, sonríe y le haces, pues no es lo mismo, ¿verdad? Sí, en las dos se muestran los dientes, pero no es lo mismo la sonrisa así, a reír. Entonces, yo tengo que saber qué hay acá, porque también, porque a veces pensamos de más, porque no tomamos dominio de nuestras fantasías o de nuestros anhelos. Ah, entonces, eh, ejemplo que yo siempre le daba a los adolescentes cuando estaba con los jóvenes. No, es que yo siempre he soñado que con una mujer, Señor, yo le pedí al Señor una mujer rubia de ojos azules. Esa puede ser una. Y de repente te encuentras en el Face a alguien que es rubia y te manda solicitud, es cristiana. Y Dios me está contestando. No, Dios no te está contestando. Tú tienes un deseo y que conociste a alguien, tú estás interpretando en tu mente otra cosa. Otro ejemplo es que yo dije, Señor, dame una señal. Ah, caray, dame una señal. Eh, si yo le voy a decir que si quiere andar conmigo, si me dice que sí es tuyo, Señor. Ah, no, 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 no. O sea, si me dice, o sea, ¿de quién es la culpa? De Dios. No. ¿Por qué? Porque entonces, imagínate, yo tengo el anhelo. Yo le decía a los jóvenes, tú te gustó una chica o un chico, y en tu corazón está, pues, el que se dé una relación. De repente pasa, o me pasaba, que hacías trabajo de grupos. A ver, vamos a hacer parejas, o a ver, vamos a trabajar en equipo, y te tocó con el equipo donde está la persona que te gustaba. Ay, gracias, Señor, me estás contestando.
Además me saludó y además me pidió mi teléfono y tú ya pensaste otra cosa. Y nada, que te pidió el teléfono porque como dejaron tarea y era una persona responsable que sí hacía la tarea que dejaba el pastor, entonces dijo, pues vamos a ponernos de acuerdo y vamos a trabajar por WhatsApp. Te, te está dando una señal, te está diciendo que te gusta. No, pero mi mente crea mi realidad y luego voy a tener un problema. Ay, no, pero es que yo, Señor, tú me estabas contestando, yo te dije, dame una señal, yo te dije que sí, sí, que dijera que sí, ay, mira, no, mi amado, o sea, ve la clase que yo di de las profecías y ve todo eso para que disiernas, porque luego lo que nos volvemos más espiritualoides, no es que me profetizaron y es que no, nada que ver, o sea, las profecías son personales, particulares. No todo lo que le pasa a mi vecino me va a pasar a mí. El propósito y la asignación son diferentes. Hay veces que, Dios va a hacer un milagro similar, sí, pero Él me va a confirmar y me va a poner reglas. Pero cuando yo le ayudo a Dios, que fue lo que le pasó a Sara con Abraham, no, pues Dios dijo que con un hijo va a venir la promesa y va a venir la herencia, pues ten un hijo, porque pensaron aquí. Entonces, cuidado con lo que yo creo que Dios me dijo, cuidado con lo que yo quiero y estoy viendo y luego por eso viene otra vez el trancazo y viene otra vez el diablo a humillarme y a pasarme por encima y así de ni cómo reclamarle. Entonces decía el finado Chabelo, buzo, buzo. Hay que ponerse, porque dice la Biblia, hay que ponerse a velar, velar porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oh, sí, gloria a Dios.